levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Hola, hola, hola. Mucho gusto en estar en tu casa, querida familia, querido pastor, querido papá, querida mamá. Como has visto, nuestro programa es Salvemos a nuestros niños. Y nunca más pertinente el título en este tiempo, dado que estamos emitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para toda América y el mundo, en una situación, yo diría, de extrema y muy cuidadosa decisión para lo que viene, referente al aborto. De ahí salvemos a nuestros niños. La pregunta que yo haría para introducir, seas verde o seas celeste o cualquiera sea tu puntuación mental en esta materia, si te hubieran dado a elegir cuando eras un fenómeno en la pancita de tu mamá, hubieras decidido vivir o morir. Yo levantaré bandera hasta que me Bueno, es una oportunidad muy linda que tenemos de aclarar conceptos y tengo a alguien que ha dedicado su vida a este tema, desde la profesión como médica, obstetra, ginecóloga y como mujer cristiana. Estoy hablando de la doctora Ana María García Martín de Parini. Martín de Parini. Allí al final aparece Parini, el esposo. Yo quisiera que estuviera siempre Parini solo porque es más cortito, pero bueno. Una amiga, una hermana en la fe y una mujer cristiana. Por encima de todo, una profesional de la medicina, de lo que de algún modo fue su motivación por, no sé, los médicos están para salvar vidas, para cuidar al que está en riesgo de enfermedad o de muerte. Y aún yo preguntaría o repreguntaría, Ana, hagamos una compulsa, una especie de consulta. ¿Cuántos se quieren morir? Dirían, yo me quiero morir. Yo creo que muy pocos. Los bebés tampoco quieren morirse. Y ese que no se quiere morir es como fuiste vos hace unos años. Pensalo. Ana María, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente encontrarnos después de tantos meses. Sí. Como decía Félix de León, como decíamos ayer, después que había dejado la cátedra universitaria. Vamos directamente, ¿no es cierto? El tema es el tema del aborto, que se está debatiendo en este tiempo en los lugares de decisión, digamos, jurídica, no jurídica, sino en la Cámara de Senadores, en este caso, pese que hay connotaciones jurídicas también, ¿no? Después lo hablamos. Hay un proyecto que envió el presidente al Congreso. ¿Qué decís de eso? El presidente que envió un proyecto al Congreso que se llama Accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo adornó un poquito porque puso accesibilidad a la interrupción, antes era interrupción voluntaria del embarazo nada más. Como si eso fuera a poner alguna cosa mejor que lo anterior, claro. Simplemente es el aborto. Yo opino que el momento es no el indicado. Nosotros estamos hablando y él mismo ha dicho que
teníamos que salvar vidas por todo esto del COVID, Sí, pero tenemos que salvar todas las vidas, claro. aún las que están dentro del vientre de la madre, Claro. y aún a la madre. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho durante este año, el año pasado, en proyectos que atiendan la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas. Sí. Y hablo de mujeres embarazadas porque este término de personas gestantes no me gusta para nada. No, Incluye personas gestantes que son trans gestantes. claro. Y nosotros no olvidemos que la única persona que puede engendrar vida es la mujer. Así es. Así que desde ya el primer artículo que habla sobre el derecho de las mujeres al aborto ya está mal, porque los derechos humanos abarcan a todos los ciudadanos, sea mujer, niño, adulto mayor o el que fuere, todos los ciudadanos de esta tierra. Así que bueno, desde ese punto de vista ya estoy en desacuerdo con el primer Claro, artículo. claro, estamos estoy en en desacuerdo con la interrupción, Claro. porque interrupción significa que yo paro con algo, de hacer algo, Suspendés o algo. suspendo algo y después lo reinicio. Acá no hay reiniciación de nada, acá muere una persona, acá muere un bebé. Así Acá es. es un ser humano el que, porque no les gusta que digamos personas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico dicen que no es una persona, que esto y que el otro. Yo no debato lo jurídico, pero sí debato de que es un ser humano de la especie humana. Por lo tanto, estoy matando a un ser humano. Claro. Así que, y bueno, nosotros bíblicamente sabemos que ese es un don de Dios, la vida, ¿no? Sí. Así que, ¿por qué nosotros tenemos el derecho de poder eliminar una vida, ¿no? Y él es el único que puede decir, acá empieza la vida y acá termina la vida. Más allá de eso, justamente estuve en un programa en La Nación la semana pasada, donde les dije que, porque enseguida nos atacan con que somos conceptos religiosos. No, doctor, yo le dije, yo soy profesional voy a cumplir ahora el 28 de diciembre 46 años de médica. Por lo tanto, la verdad que no tengo ninguna cuestión que me diga que no es lo mismo lo que yo leo como creyente en mi Biblia como lo que yo veo en la medicina, en el ejercicio de la parte científica y médica. Y es así, no nos pueden rebatir con eso, porque es así científicamente, biológicamente, creados de esa manera, y no hay ninguna razón para decir de que eso no es un ser humano a partir del momento que se une el espermatozoide y el óvulo en el tercio medio de la trompa, y que además el ADN de esa nueva persona es distinto al de la mamá y la del papá. Así que bueno, eso es lo que tengo Ahora, en esas dos preguntitas. Ahora, en esa concepción obvia y elemental, que de algún modo la hemos adoptado como que hidrógeno 2, oxígeno es agua, no hay otra fórmula del agua. Exacto. Por dar un ejemplo, por supuesto se ha revertido o se ha alterado por una concepción transgresora, por muchos factores subyacentes, morales, que tienen que ver con una concepción digamos, opuesta a lo que es la fe en Cristo, en definitiva, pero fundamentalmente a la naturaleza, o sea, lo que es obvio. Entonces, ante esa situación, que vamos a seguir analizando un poquito desde el punto de vista simplemente, o no simplemente, objetivamente científico. Cuando se habla de los 9 meses o de las 14 semanas, ¿qué se quiere decir? Bueno, ellos consideran que hasta las 14 semanas no es un ser humano. Hasta los 4 meses. Sí. No es un ser humano. ¿Y qué es? No es un ser humano y puede ser un fenómeno, como dijo el ministro de Salud. Ajá. Fue un desacierto absoluto de este hombre. O es una bolsa de células, como plantean muchas de estas mujeres, varones que, bueno, de movimientos que son el lésbico gay y una serie de personas que se dicen progre,
porque dicen que tienen que tener esos derechos y demás. Derecho a matar no existe. No, Derecho a matar no existe. no. Inclusive ni siquiera está en ningún código. Después cuando tengas al otro disertante acá, que es el doctor Romano, lo va a poder decir mejor que yo, pero no hay ningún lugar que diga que tenemos derecho a matar, y menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. Al contrario, para todos es vida. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a un montón, a trabajar, un montón de cosas, derecho a tener una familia y poder Claro. protegerla. Así que lo de las 14 semanas es una cuestión arbitraria que también tiene que ver con algo, con el concepto de que cuando recién se inicia el cierre del canal neural y se convierte en cerebro eso, que es a las 21 semanas, o sea, cada vez se están poniendo menos semanas para poder sacar el proyecto, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, los conceptos que inclusive hay en el Reino Unido y demás es que hasta que no se produce la unión del canal neural y se transforma en cerebro eso, en la cabecita del bebé, no hay vida. O sea, esta es la contradicción, es lo mismo que con el trasplante y todo eso, la ¿Y qué muerte hay? cerebral. No. A ver, ¿qué Desde hay, el doctora? momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, hay un huevo cigota, ¿sí? Que se va transformando en varias divisiones hasta transformarse en un embrión. Pero en ese ADN están todas las células nerviosas, las células hepáticas, las células de todo el tubo digestivo, todo está allá. Y yo diría algo más, un ADN espiritual ya. Claro, ¿Sí? claro, sí. Por eso, si hubiera clonación, no se puede repetir a imagen, a semejanza de Dios. Esto lo dije muchas veces cuando di la parte de eutanasia y demás. Entonces, allí ya está constituido todo. En ese huevito cigota, ¿sí? Están todas las células de cada parte del organismo. Entonces a mí no me pueden decir que no hay nada. Decime, ¿hay algún ser humano que no haya sido eso en algún momento? No. Y que haya nacido, ¿no? No, bueno, puede ser haya que pasado por las 14 semanas como un fenómeno, como un ente, como una cosa, No, y después puede se haberse- convirtió en un ser humano por obra de la magia, digamos. No. Esto es así y no hay otra forma. Lo que sí puede pasar, hablando científicamente, es que justamente a las 21 semanas que se produce ese cerebro, que no se produzca. Y entonces son los chiquitos anencefálicos que rara vez duran antes de nacer. Patológicos, O digamos, sí, ¿no? casos realmente patológicos. Yo tengo una pregunta que la podríamos aplicar a cualquier otro orden biológico, por ejemplo, la maduración de un limón, de una planta de limón, Sí. o del famoso poroto que poníamos en el vaso, ¿te acordás? secante y el agua. Y el agua. Y tantos otros ejemplos. Esto que es tan obvio y por supuesto inobjetable desde el punto de vista científico, y que autoridades, médicos, como el caso del ministro de Salud, etcétera, etcétera, quieren revertir y hacernos creer otra cosa. A ver, es una operación política, económica, o es un tratamiento de la humanidad como si fuéramos tontos o opas o gente discapacitada que no entiende, que estaba confundida en ciertos conceptos que ahora sí se han aclarado. Es todo junto, digamos que todo junto. Se creen que somos sopas, Claro, cosa que no es verdad, claro. y ellos siguen sosteniendo eso. Hasta en la economía pasa eso, ¿no? Claro. Se creen que podemos, hay una cuestión política y hay una cuestión económica fuerte. Sí. Hay grupos que están enlazados con todos los intereses de Parenhouse, Soros y demás, que apuntaron desde hace muchos años
hacer pago todos estos movimientos de despenalización del aborto y con eso las clínicas clandestinas que hay ahora en este país, como ocurrió en Estados Unidos, se van a transformar en clínicas pagas por el Estado. Ajá. Pagas por el Estado, pero somos nosotros los que pagamos los impuestos. Claro, Los que no queremos que haya aborto, que somos la mayoría de la Sí. población argentina. O sea, pagamos por lo que no queremos que ocurra. Exactamente. Ujú. Esa es la verdadera realidad. Sí, bueno, esto Este- suena espanto. No, además, vos fijate, Oscar, que hay una situación. Nosotros cuando estuvimos en la marcha por la vida antes del otro día del 28. del 28, De en la del noviembre. 28 de noviembre, yo estaba con diputadas de la coalición cívica, de Juntos por el Cambio y demás. Estábamos ahí reunidas y Campagnoli, yo lo quiero decir específicamente porque la verdad que eso me pareció contundente. Dice, mirá cómo nos provocan, Ana, en un tiempo especial donde tenemos la Navidad, Sí. el nacimiento de Cristo. Me lo Sí. decía una diputada de la Nación, Campagnoli, y a mí eso me caló profundo, porque digo, tiene razón. Ujú. ¿Cómo nos provocan en este tiempo? Para que todo pueda salir más rápido y en forma eficiente para ellos. Ujú. Pero justamente con la natividad, con la celebración de la natividad de Cristo. Ujú. Y realmente esa es la verdad. O sea, es una provocación. Claro. Es una provocación. De fuerzas del mal, indudablemente, porque ya no sé cómo calificarlo esto. Estábamos hablando antes de llegar acá, cuando llegué acá, con otras personas, que realmente todo lo que vemos es una fuerza de maldad en todos los aspectos, no solamente con el aborto, sino que también con la cuestión económica, con la cuestión de nuestro país en general. Son fuerzas de maldad tremendas, instrumentadas por gente, indudablemente, y en este caso por un gobierno, ¿no? Ahora, en tu caso, perdóname, Ana, Sí. que sos médica y justamente especialista en este tema de la concepción, del aborto y todo lo que tiene que ver con la vida, que el milagro de la vida, que es Milagro de el la más vida. grande de los Ginecóloga milagros. y obstetra, que he hecho Exacto. bastantes partos y Que una cesáreas mujer y todo. un hombre podamos gestar, pero más la mujer por el hecho de contener a ese ser nuevo en Sí. su interior. Ahora, yo te pregunto a vos, el tema de la objeción de conciencia que se ha ponderado, ¿cómo lo considerás? Primero voy a hablar de algo que también está en el proyecto, que es lo de las 14 semanas es figurativo, Sí, porque después hay cláusulas que dicen, o artículos que hablan de que se podría hacer en cualquier momento de la gestación, hasta antes de los 9 meses o en los 9 meses, que por supuesto no va a ser un aborto, sino que va a ser directamente un asesinato de una persona. claro, Porque, sí, un crimen. sí, un crimen. En ocasiones de que se haya producido una violación o riesgo de salud de la madre, que lo leemos así figurativamente, ¿no? Lo del artículo, los artículos que están en el Código Penal desde 1921, que no son tal cual. Entonces, ahí tenemos varias opciones, porque una violación que no fue declarada, porque ni siquiera pasa por el juez, entonces quisiera saber yo cómo persiguen al violador. Claro. Es una declaración simple que no se hizo oportunamente antes de las 14 semanas, pero se hace después. En ese momento hay que hacerle el aborto por esta ley, Sí, o que se produzca el parto y matar al niño, ¿no? Porque es lo mismo, o matarlo dentro del útero por otros métodos que no me gustaría explicarlos acá. sí. Que en Estados Unidos pasaron, ¿no? Destrozan todo el cerebro dentro del útero. Bueno, y la otra cuestión es la salud de la madre. Hoy que se ponga mal de salud después de en el 7º mes y demás, bueno, aborto también. No hay ningún riesgo ahora, porque los embarazos de alto riesgo, hasta cuando yo estuve embarazada, se trataban, y yo fui una embarazada de alto riesgo, siempre. Así que bueno,
Eso no lo quiero dejar pasar. Y cuanto a la objeción de conciencia, yo tengo dos puntos acá. A ver. La objeción de conciencia individual la tienen en cuenta, todo bien, pero con una cláusula que a mí me parece muy bien la cláusula. A ver. Porque hay muchos médicos que dicen tener objeción de conciencia en lo público, pero en lo privado no. ¿Sí? Entonces ahí hay una doble conciencia. Claro. ¿Sí? Porque en lo público no se cobra y en lo otro. Entonces, yo esto lo quiero aclarar porque la verdad que es una así. ambigüedad, Y después, una con respecto, ambivalencia. Totalmente. Con respecto a la objeción de conciencia institucional, sí ahí estoy que ellos dijeron hicimos una modificación, que esto y que lo otro. La modificación no sirve de nada, porque obligan, supongamos, en una entidad como la que yo estoy ahora trabajando, que hay objeción de conciencia. Si yo no tengo ningún médico ahí, y que no hay, por ejemplo, hablemos de Mater Dei, todas las instituciones que tienen objeción de conciencia privadas y algunas que son privadas de comunidades de fe o religiosas, Claro. también la tienen, y no tengo a nadie, yo estoy obligado igualmente que alguno lo tenga que hacer el aborto, porque no tengo a dónde derivar. Claro. ¿Me entienden? Entonces eso es un arma de doble filo. Hay que verlo bien porque a mí no me convence. Ahora, realmente. llegando como habitualmente nos pasa que se nos diluye el tiempo, voy a hablar o voy a apelar no a la doctora, no a la militante activa, que no te pregunté por tus actividades, que ya No va. excedería el programa. En realidad estás como decimos los cristianos no estamos imponiendo nuestra posición de fe, estamos apelando a lo biológico, a lo natural y por supuesto también a nuestros fundamentos. Por algo militamos en la fe de Cristo. Pero yo apelaría a la madre, a la mujer que le habla a la mujer, que vos estás en grupos de mujeres convocadas. Muchos. Entonces, yo tengo una gran admiración por la mujer desde siempre, como es natural, es normal que así ocurra. Y más cuando perdí a la mía, que vos lo sabés. Lo sé muy bien. Que se fue con el Señor. Pero háblale a la mujer, que por ahí está confundida, está dentro de un colectivo que la confunde, háblale como mujer. Bueno, yo te digo a ti, mujer, si estás en una situación determinada, embarazada, y tenés una situación, como llaman ahora, de vulnerabilidad, ya sea por diferentes causas, por violencia, por violación, por problemas económicos, distintos tipos de vulnerabilidad, problemas psicológicos y demás, y quedaste embarazada. Pensá que ese hijo que tenés tiene un propósito en la vida, o esa hija que tenés, ese bebé. Y cuando ustedes vienen al consultorio a preguntar, a hacerse la primera ecografía, lo que preguntan es cómo está mi bebé. No preguntan cómo está ni mi fenómeno, ni mi cúmulo de células, porque es ese bebé. Y cuando después lo perdés por distintas causas o por un aborto provocado, porque yo he perdido un embarazo entre medio de los dos primeros míos, que ya son grandes ahora. Y el síndrome posaborto se siente igual. Y es más, se siente en el varón también. O sea, que no crean que esto es una cosa por decir. Entonces cuida ese bebé, cuida el fruto de tu vientre, mujer. No permitas que ningún lobby te diga tenés que abortar. Ningún médico te diga tenés que abortar. Porque ahí estás matando un ser humano que después, cuando pasen los años, vas a decir que tu útero grita y se siente deprimido. ¿Por qué? Porque se produjo un vacío en tu vida. Y es el vacío de haber perdido una vida dentro de tu vientre. Dios te bendiga. Gracias, Ana. Podríamos hablar mucho más. Obviamente que los que vivimos en Argentina estamos en estado de alerta y hasta diría de una tensión y una confrontación casi inverosímil. Pero hay un grupo, una reserva moral y espiritual que está atenta a que
se cumplan los designios de Dios. En un momento te completo la idea. Yo levantaré bandera hasta que me... Yo me quiero referir, completando un poco lo que la doctora Ana María nos ha dicho, que lamentablemente el tiempo ha sido cortísimo, que hay una herencia espiritual en todo esto. En las culturas antiguas, yo diría desde la misma Torre de Babel, que es una expresión clara de rebelión contra Dios, y las consecuencias que generan una gran cantidad de cultos paganos, de idolatría, digamos, de dioses generados por el hombre. Los Baales, de los cuales habla la palabra, y entre esos Baales, entre esas divinidades, entre comillas, estaba el dios Moloc. Y me llama la atención que dentro del pueblo de Dios, y aún en la convivencia en la Palestina, en Canaán, los mismos que adoraban a Dios, por ahí se iban a la competencia y ofrecían sus niños en holocausto y lo metían en la panza de este Moloc, donde había un fuego que ardía permanentemente, como una ofrenda terrible a un Dios inexistente, en todo caso un Dios detrás del cual estaba el gran generador de toda distorsión, de toda transgresión y de toda rebeldía contra Dios, que tiene un nombre y apellido y se llama Satanás. Ese es su nombre. Por lo tanto, apelo no a la cuestión biológica, solamente que lo hemos hecho en el programa. Apelo no tanto a la cuestión moral y en la reserva que cada ser humano, ¿quién quiere ver un asesinato? ¿Quién quiere comprarse un revólver y matar a alguien que no quiere? Nadie, salvo que esté enfermito o esté poseído. Pero, ¿cómo concebir que en el lugar donde un niño debiera estar más seguro, que es en el vientre de su madre, está en el lugar de mayor riesgo? Y si nace, acoto dos cosas. En muchos hogares sigue estando en grave riesgo. Y digo más, hoy en la escuela pública está en grave riesgo, porque si no lo mataron desde el vientre de su madre, lo van a matar moral y espiritualmente mediante la ideología de género. Pensalo. Que Dios te bendiga.